El tema del día de hoy va a ser: tras la obediencia está la bendición. ¿Cómo se llama el tema? Y te quiero compartir de la obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo y cómo de dos formas la Biblia nos dice en Filipenses 2 de 5 al 11 que Jesús se humilló dos veces. Primero se despojó, ahora sí, como dice la canción: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Pero luego después, como hombre, se humilló hasta la muerte más baja que había en la tierra. Y como tercer punto que voy a tocar es que la obediencia se aprende dentro del sufrimiento y del dolor. Quiero que abras tus escrituras, por favor, ahí en Hebreos 5, del 7 al 9. Quiero iniciar con este versículo y ahorita vemos el de Filipenses. Hebreos 5, del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: y Cristo, en los días de su sangre, de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, esta palabra es madurado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le creen, le obedecen. ¿Qué es lo que tú y yo hemos estado viendo? No sé si tú te has dado cuenta cómo Dios de una u de otra manera en los solos mensajes de los domingos y los jueves. Los jueves estamos hablando de: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El jueves pasado hablábamos de la necesidad de cómo dice: el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a él y nos manifestaremos a él. Si te pones a pensar en el hecho de que, ¿qué es guardar los mandamientos de Dios? Es obedecer. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cómo Dios va moviendo las cosas para llevarnos a un punto. Y a veces como que tardamos en reaccionar y darnos cuenta cómo Dios nos está llevando a examinar cómo está mi obediencia delante de Dios. ¿Cómo está mi obediencia? Porque yo también debo incluirme. Porque es bien fácil decir: ¿cómo está tu obediencia delante de Dios? Pero ¿y la tuya? ¿Sí? O sea, cuando comparto siempre tengo que ver esto. Yo también voy a estar incluido. Y la Biblia nos dice que el Señor inicia la obediencia. ¿Cómo? ¿Sabes que Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y habitó con Dios y estaba con Dios? Entonces los cielos fueron hechos obviamente por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu se movía sobre las faz de las aguas en Génesis 1. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el Padre y el Hijo son iguales en poder y en posesión, solamente que en una persona hay una diferencia entre el Padre, entre el Hijo. Y no es una diferencia esencial, es meramente un acuerdo entre Dios Padre y Jesucristo como Hijo dentro de la deidad. Entonces, la Escritura dice, ahí ahora sí en Filipenses 2, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Muy contrario a lo que somos nosotros, porque a veces nosotros nos aferramos a ciertas procesiones, a ciertas cosas que nosotros tenemos. Pero en este caso dice que tampoco, por ser igual a Dios, que es algo apropiado, adquirido, que va incluido en la imagen de Dios. Jesús, ¿qué hizo? Ahora sí vamos allá. Filipenses 2 del 5 al 11, vamos a ir viéndolo. Estos versículos tienen dos secciones. La primera es del 5 al 7 y la otra es del 8 al 11. Y les decía al inicio, Jesús se humilló dos veces. Primero, se despojó a sí mismo en su divinidad. ¿Y qué fue lo que vino a hacer? Se humilló
como hombre. Sí, cuando vino a este mundo dejó todo lo que estaba allí en los cielos. Fue despojado de su gloria, de su poder, de su estado de santidad y de la forma divina. Y luego después vino a esta tierra donde los que lo empezaron a conocer no lo conocían, algunos, porque otros sí lo conocieron, otros sí lo reconocieron como Dios, y menos aquellos los que sí lo reconocieron fueron los que recibieron una revelación de Dios. Pero los que no, lo trataron como un hombre común y corriente, voy a llamarlo así, un hombre común, normal, como todos nosotros. Y él, como hijo, ¿qué fue lo que hizo? Se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre, y por eso en Juan 14:28 dijo: el Padre es mayor que yo. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo y diciéndole: está el Padre ahí arriba, pero yo siempre he estado con Él. Yo estuve con Él desde el principio de la creación. Pero quien tiene la autoridad es el Padre. ¿Y por qué lo hace Jesús? Porque gustosamente el Padre toma el lugar de cabeza y el Hijo responde con obediencia, sometiéndose. Y aquí es donde entra Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se sometió el Hijo al Padre. Entonces, de Dios viene el emblema de autoridad, mientras que Cristo adopta un símbolo y espíritu de obediencia. Así que nosotros como hijos, ¿qué símbolo debemos actuar o tomar? Obediencia. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre. Entonces, si realmente tú y yo estamos llenos de Cristo, si realmente, como dice, corporalmente en nosotros habita la plenitud y la deidad de Cristo, el obedecer tiene que ser algo sencillo. Pero ¿por qué no es sencillo? ¿Cuál árbol elijo? ¿El de la vida o el de la ciencia del bien y del mal? Si yo elijo el de la vida, ¿va a ser fácil obedecer? Sí. Si elijo el de la vida y de la muerte, ¿pero por qué yo? A ver, yo sí lo hice y aquel no. La Biblia nos dice que cada uno dará cuentas a Dios de sí. Entonces yo tengo que preocuparme más por mi obediencia a Dios. Si el otro no está obedeciendo y quiero ayudarlo, Señor, yo te pido por mi hermano, mira, yo es lo que veo, pero no sé tú cómo lo estás viendo. Empiezo a preocuparme por mi relación con Dios, por lo que estoy haciendo para Dios y cómo lo estoy haciendo para Dios. El jueves pasado se compartía con qué intención estoy haciendo las cosas para Dios. ¿Cuál es mi intención de venir aquí hoy a la casa de Dios? ¿Cuál es mi intención? Tener una relación verdadera con Dios, alabarlo porque Él es digno de suprema alabanza y suprema adoración, alabarlo porque Él se goza cuando yo con un corazón vengo y digo, me preparo, me arreglo, me visto y me pongo guapo y voy a la casa de Dios para alabarlo, para adorarlo, para decirle gracias, Señor, porque me da la vida, gracias porque tengo salud, gracias porque a pesar del COVID estoy aquí contigo, puedo seguir teniendo una relación. Quiero obedecerte y reconocer, a veces me cuesta, Señor, pero ayúdame a ser esforzado y valiente como tu hijo para poder agradarte. Señor, ayúdame a despojarme de todo aquello que me sitia, dice Hebreos. Es decir, que me rodea, que me impide pasar, que me impide avanzar, que me impide crecer, que me impide seguir en el camino de Dios. Jesús tuvo que despojarse de toda su gloria, de todo su poder, vino a ser siervo y fue descalificado por los hombres, pero fue aprobado por Dios. Y en consecuencia, la obediencia fue iniciada
por el Hijo. Y el ejemplo nos ha dado. Porque si tú y yo nos ponemos y lo pensamos, el Hijo compartió su misma autoridad, el mismo poder, pero cuando vino al mundo, dejó todo eso. Dejó todo eso y adoptó la obediencia. De manera voluntaria, tomó un lugar de esclavo, aceptando las limitaciones humanas de espacio y tiempo, se humilló hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, la obediencia que tuvo Jesús es el espectáculo más maravilloso de todo el universo, puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Sufrió la cruz de una manera muy terrible, muy terrible, de tal manera que Dios, por eso la Biblia dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, por eso la Biblia dice que Dios exalta al humilde. Y este es un principio divino. Cuando tú y yo tenemos humildad, cuando tú y yo tenemos ese de que, ay, híjoles, quisiera contestar, pero mejor la blanda respuesta aplaca la ira. Y a veces tenemos que practicar eso porque a veces se nos olvida. A mí se me ha olvidado. Y luego después reacciono y estoy, Señor, no es posible que toda la vida por no aprender a cerrar la boca tenga que ir y pidiéndole perdón al hermano. Vamos a hablar de cosas prácticas. ¿Cómo reacciono ante el enojo? ¿Cómo reacciono ante la ira? Tengo la capacidad de tener ese dominio propio y decir, oye, espérate, aguántate, cuenta hasta el 10. Y no alcanzaste hasta el 10, regrésate de retachis. Y si no completaste eso, otra vez vuelve del 1 al 10. ¿Sí? Tenemos, pero mientras no observemos y meditemos cómo estamos reaccionando ante ciertas situaciones que nos provocan la ira y el enojo, mientras no veamos esos foquitos rojos, esos foquitos amarillos, mejor bien dicho, que de precaución, mientras no los analicemos, oye, nos vamos a ir como gordo en tobogán y nos vamos hasta caer en el agua. El ser llenos de Cristo es ser llenos de obediencia. Jesús representa, y alguien puede decir, sí, pero era como Dios. Sí, pero vino como humano. Tú y yo debemos empezar a pensar que el Padre es la cabeza de Cristo. Y Jesús dio el ejemplo de cómo someterse al Padre, que es la autoridad. Y la obediencia, si tú lo ves, está ahí instituida entre el Padre y el Hijo. Entonces, de manera natural, los que conocen a Dios y a Cristo, una de las principales características que debemos tener es obedecer. Pero los que no conocen a Dios, ni a Cristo, ni conocen la autoridad ni la obediencia, pues van a pensar que Cristo no es el principio. Por consiguiente, una persona que sí está llena de Cristo debe también ser una persona llena de obediencia. Entonces, ¿por qué debo obedecer? Ya que tanto tú como yo somos hermanos, pero ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué piensas que tenemos que obedecer? ¿Por amor? ¿Por humildad? ¿Por qué más? ¿Por agradecimiento? Porque le agrada a Dios. Y recordemos un versículo, aquí es donde yo me voy a la Biblia. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho sea para la gloria de ¿quién? ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Cuando tú y yo estamos haciendo las cosas, tenemos que pensar que yo lo que yo estoy haciendo y voy a Él y lo hago y le digo, Señor, esto yo lo estoy haciendo para ti. Ok, yo entiendo que tú usas a autoridades, que tú usas al pastor, que tú usas al coordinador, que tú usas al líder, que tú usas al líder para decirme lo que haga. ¿Sí? Cuando yo empiezo a ver a Dios a través de las autoridades,
entonces me va a resultar fácil hacerlo, exactamente. Pero cuando yo digo, ay, es tal persona, la conozco, sé cómo es. No. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en la persona, no en lo que Dios te ha pedido hacer. Y cuando tú empiezas a cambiar eso y ajustar en ti, por eso es importante ver quién es la persona en qué lugar. ¿Sí? Y esto me recuerda a un amigo que tenía, paga la redundancia, un amigo que era juez. Y esta persona cometió un ilícito, cometió un delito. Y pues cuando va al juzgado, va y encuentra que su amigo era el juez. Y pues se puso bien contento y dijo, ay, es mi amigo, me va a exonerar y que quién sabe qué, que se puso feliz y contento y se contuvo de la alegría y dijo, ya la hice, ahorita salgo. Y nada, pues resulta que empieza el juicio, pum, 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 pum. Y ya le habla a él, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, le responde, ¿cómo está usted? En su posición de juez. Se entregan todas las pruebas, va y hace el veredicto, es declarado culpable y va a pasar tantos años cumpliendo su condena. Y se queda el hombre pasmado, asustado. Y el hombre juez después va y se quita su toga, se quita su birrete y va y le saluda y le dice, amigo, lamento mucho que haya pasado esto. Y ella le dice, pero ¿por qué ahorita vienes así y me hablas diferente? Porque allá yo tengo que cumplir un papel. Allá soy juez y aquí yo soy tu amigo. Y si en algo te puedo ayudar, cuenta conmigo. ¿Sí me explico? Cuando aprendemos a ver esa diferencia, cuando empezamos a entender cuál es el rol que tenemos en los diferentes lugares, cuando lo empezamos a meditar con, concienzudamente, con conciencia, vamos a entender muchas cosas. Solamente el Señor está calificado, ¿sí? Jamás dijo tales palabras ni concibió semejante pensamiento, sino que Cristo representa la obediencia, es tan perfecta como la autoridad de Dios. Y en ocasiones sí tenemos que ver esto, que Dios tenga misericordia de los que afirman conocer la verdad cuando la obediencia todavía está ausente en sus vidas. Sí, porque hay ocasiones que gente le dice, oye, ¿me ayudas con esto? Sí, se va, se le olvida. Oye, ¿te puedo encargar que hagas esto? Sí, se va, se le olvida. Recordemos que hay alguien que siempre está viendo esto. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo aprendemos a obedecer, mi sí va a ser sí, y así como dice la Escritura, que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Porque lo que es más de esto está mal. Entonces, el camino del Señor, ¿cómo es el camino del Señor? Vemos algo bien interesante que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Fue hecho Señor solo después de renunciar a sí mismo. Jesús fue hecho Señor después de que renunció a sí mismo. Entonces, su divinidad es el resultado de lo que es, sí, ciertamente, pero porque el ser Dios es su naturaleza incluida, pero el ser Señor proviene de lo que hizo, ¿sí? Por eso Dios lo exaltó y lo recompensó con un señorío tan solo después de haber dejado su gloria y de mantener el perfecto papel de la obediencia. En cuanto a sí mismo, ¿quién es Jesucristo? Es Dios. Es Dios, Jesús es Dios. Y en cuanto a recompensa, es Señor. Y originalmente su señoría no existía en la divinidad. Este existió hasta que vino como hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la Escritura que entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Parece que desde el principio se estableció este consejo, porque si tú y yo vamos a la historia bíblica, podemos ver dos clases de seres vivientes: los ángeles
que son espíritu, y los hombres, almas vivientes. Y según su presencia, Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Dios ya tenía un plan, por eso Génesis 3:15 habla desde luego la revelación de Cristo. Cuando le dice, la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, había ahí un acuerdo de que la autoridad sería correspondida por la obediencia de un hijo. Y un día, pues Dios, hijo, se despojó de sí mismo y, como lo hemos visto, vino a ser semejante a los hombres. Se convirtió en un símbolo de obediencia, y en vista a la rebelión que nosotros como humanos tuvimos hacia Dios, el hombre pecó. ¿Y qué fue lo que sucedió? La autoridad de Dios debe basarse en la obediencia del hombre. Entonces, para que Jesús fuese realmente el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, tenía que encarnarse como tú y como yo, pero de una forma divina. Entonces, esto explica por qué vino el Señor al mundo y fue hecho como hombre. Gracias a que Jesús vino y nació, se abrió una nueva esperanza. Gracias a que Jesús vino y nació, fue Dios manifestándose al hombre. Vino al lado del hombre, aceptando las limitaciones de este, tomando forma de siervo. Y a pesar de que arrastró un posible riesgo de no regresar a la gloria, porque si como hombre hubiera sido desobediente en lo que Dios le había encargado en la tierra, no hubiera podido tomar su lugar en la divinidad, defendiendo su autoridad original. Pero si lo que hubiera hecho, habría quebrantado para siempre el principio de obediencia al no obedecer. O sea, si Jesús no se hubiera establecido, y un punto clave y un punto crítico de todo esto es cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. Imagínate, él ya sabía lo que iba a pasar, él ya sabía lo que venía. Por eso en su humana naturaleza va con el Padre, y en pocas palabras, si lo traducimos en palabras de las nuestras, yo te la voy a decir cómo le haría y cómo le diría: Señor, tengo miedo porque sé que me va a doler. Tengo miedo porque sé que me van a golpear, me van a latigar, y hay mucho latigar, y hay mucha gente que ahí queda muerta. Y sé que me van a clavar una corona de espinas, y sé que me van a bofetear y me van a dar de puñetazos y van a debilitar mi cuerpo. Jesús sí sabía lo que venía. ¿Y qué hizo? La otra parte divina fue: refúgiate en el Padre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay dos maneras en que Jesús podía volver al cielo. Y una era utilizando su poder, su gloria, su señorío divino, o la otra, pasando el proceso de quebrantamiento y de dolor. ¿Con qué finalidad? De expiar el pecado. Pero si lo hacía por la primera, iba a ser un indicio de rebelión. Y la otra consistía en regresar abriéndose fuerza, lo que comentábamos ahorita, por la fuerza. Pero si lo hacía así, no iba a ser obediente y le iba a ser imposible por la debilidad y la limitación de la carne. El Señor, ¿qué hizo? Descargó en la segunda manera, es decir, siendo un siervo, siendo hombre, siendo obediente, anduvo humilde por el camino de la obediencia, y su obediencia fue hasta la muerte. Y una vez que se despojó a sí mismo, ¿sabes qué hizo? Rehusó llenarse de nuevo del que había descendido. Es decir, al estar aquí en la tierra tuvo un proceso total de transformación también. ¿Era necesario? No. ¿Sabes por quién era necesario que pasara eso? Por ti y por mí. Porque gracias a lo que Él hizo, cargó el pecado de todos nosotros en Él. Y cuando tú y yo lo empezamos a entender, lo empezamos así como que, ay, caray. ¿Cómo estoy?
cómo estoy delante de Dios. Si Jesús no lo hubiera hecho de esta manera, nunca había vuelto a su gloria. Y fue por el camino de la obediencia. Y que gracias a que Él obedeció es que nosotros ahora tenemos este nuevo camino, esta nueva oportunidad con Dios. ¿Qué tuvo que soportar? Sufrimiento tras sufrimiento. Siguió mostrando obediencia, sin la sombra de resistencia dura. Como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, enmudeció y no abrió su boca. Y por ello, Filipenses 2 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, cuando dijo consumado es, ahí pasaron dos cosas. Dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió. Hubo un terremoto en la tierra, muertos volvieron a vivir y hubo alguien que se alegró, el diablo, porque dijo, ya lo maté. Pero no sabía que al tercer día Jesús iba a resucitar con gloria y con poder. Regresaría glorificado, regresaría como vencedor. Ese es mi Dios, ese es mi Salvador. Entonces, resumiendo esto, cuando el Hijo dejó la gloria, no tenía la intención de regresar en base a sus atributos divinos, sino todo lo contrario. Deseaba ser exaltado como hombre, de tal manera que Dios ratificó su principio de obediencia. Y por ello es necesario que tú y yo seamos obedientes sin el mínimo rastro de desobediencia. El Hijo ciertamente volvió al cielo como hombre, porque regresó en carne. Cuando Él ascendió, los discípulos que lo vieron resucitado, decían, ay, es un espíritu, es un fantasma. ¿Y qué les decía Jesús? A ver, tráiganme el pescado, tráiganme la miel para que vean que voy a comer, porque un fantasma no tiene carne, no tiene carne, ni come. ¿Sí? Estas fueron las pruebas que Jesús les dio a los discípulos. El Hijo volvió al cielo como hombre y fue exaltado por Dios después de ser obediente como hombre. Al despedirse de la gloria y vestirse de la carne humana, el Señor resolvió no volver así con esos atributos con que había venido. Y nunca más mostró la leve señal de desobediencia. Por eso fue que Dios le exaltó por su humanidad. Cuando vino el Señor, desechó su gloria, pero cuando regresó no recobró esa gloria, sino que recibió más gloria. Y aquí es donde yo me quiero detener. Porque cuando yo veía esto y preparaba el mensaje, yo le decía, Señor, ¿cómo es esto? O sea, aquí hay algo bien increíble que creo que tú nos quieres revelar. Y el padecimiento que tú y yo tenemos aquí en la tierra. El pecado está a la orden del día. La satisfacción para satisfacer esta carne es just do it, solo hazlo. Y te lo dicen, solo hazlo, vive el momento y ya. Pero no te dicen de las consecuencias. ¿Por qué? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Hacia lo eterno o hacia lo pasajero? Hacia lo momentáneo. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Yo creo que es tiempo de empezar a meditar y considerar que Dios nos está dando una grande oportunidad. Por eso Jesús dice que menospreció la cruz viendo lo que venía delante. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que todos los padecimientos que no, ¿cómo lidiamos contra el pecado? ¿Cómo lidiamos contra aquellas áreas que tú y yo sabemos que son frágiles y endebles con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo lidiamos con ellos? No hemos llegado al mismo lugar de Jesús. No hemos llegado hasta ese punto a padecer como Jesús ha padecido.